2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un apretón de manos y un abrazo fraternal, queridos estudiantes. Soy el maestro Rodrigo Alejandro y hoy aprenderemos juntos acerca de los personajes principales y secundarios en los cuentos. Abordaremos el contenido programado haciéndonos una pregunta. ¿A qué se denomina protagonista? Para poder responder esta pregunta, les invito a observar el siguiente video. Bueno, queridos estudiantes, a manera de preámbulo, vamos a analizar lo que respecta a la palabra protagonista. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra protagonista? Muy bien. Para responder esta pregunta, protagonista viene del griego protagonistis, formada por protos, que es igual a primero, y agonistis, que es igual a luchador o jugador. Muy bien. Pero la noción de protagonista permite también nombrar al personaje principal de una obra, ya sea literaria, cinematográfica o de otro tipo. La etimología de la palabra nos lleva a la lengua griega, haciendo referencia a aquel que actúa la primera parte o que es actor jefe. Bueno, en lo que respecta al cuento, también protagonista se le denomina al personaje principal. Esto nos va a servir posteriormente para poder analizar los personajes del cuento. Muy bien. Viendo todo aquello, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está un conocido personaje, se puede decir el protagonista principal de una película, una obra cinematográfica, ¿no? Pero eso no quiere decir que el personaje solamente debe referirse a una persona. También pueden ser un grupo de personas en un cuento, como es el caso de la imagen que están viendo en pantalla, ¿no? ¿Puede existir un cuento sin protagonistas? Es la pregunta. Pues no, simplemente el cuento no tendría sentido. Aunque, queridos estudiantes, existen cuentos sin nombre, es decir, que él o la protagonista siempre será el niño o niña que lo lee. Es cuando el cuento o narrativa hace que el lector participe como protagonista del cuento. Es decir, no llevan nombre los personajes principales. Ahí es donde uno, el lector mismo, puede colocar el nombre o sugerir el suyo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a analizar nuevamente. Espero les haya gustado el video y puedan haber comprendido por qué la palabra protagonista. Ahora contestaremos algunas preguntas. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra protagonista? Muy bien. Deriva de dos palabras griegas, protos, que significa primero, y agonistis, luchador o jugador. Por consiguiente, significa primer luchador o primer jugador. La segunda pregunta, ¿puede existir un cuento sin que existiese un protagonista? Pues no. Todo cuento habla sobre alguien y ese llegaría a ser el protagonista principal de cada cuento. Por tanto, vamos a conocer algunas características de los protagonistas principales y secundarios de los cuentos. Veamos la explicación en el siguiente video. Hola, estimados estudiantes. En el presente video vamos a observar
las características de los personajes principales y secundarios en los cuentos. Bueno, para poder explicar acerca de los personajes del cuento, debemos justificar qué es un personaje. Bueno, un personaje es un ser animado que actúa en un relato y al que se le atribuyen una serie de acciones, palabras o pensamientos en el marco de una historia. Los personajes del cuento se dividen en el personaje principal o protagonista, como el que habíamos mencionado en el anterior video, los personajes secundarios y los personajes ocasionales o incidentales. A continuación vamos a ver qué es el personaje principal o protagonista. Muy bien, nos indica que es el más importante. A su alrededor se desarrolla toda la acción del cuento y suele estar presente de principio a fin. Y ahí tenemos un ejemplo. Nuestro querido amigo Pinocho. El personaje principal, ya que el mismo cuento lleva el nombre del personaje. ¿Ya? Y la trama, si es que no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Bueno, ya viendo lo que es un personaje principal, vamos a analizar ahora los personajes secundarios. Ya lo que indica, son menos importantes que el personaje principal, pero sus acciones repercuten en la historia. Ya habiendo analizado el cuento de Pinocho, ¿por qué no tomar en cuenta a nuestro personaje secundario, Pepe Grillo? O como nuestro amigo Pinocho lo decía, Pepito Grillo, ¿no? Las acciones en las cuales aparece en el cuento este personaje repercuten en la historia, ¿ya? En la historia, en el trama del cuento, han repercutido y obviamente no sería el mismo el cuento sin este personaje, ¿no? Sin embargo, no es considerado personaje principal porque no es en torno a él lo que trata el cuento o el desarrollo del cuento en sí. Muy bien, ahora vamos a analizar los personajes ocasionales o incidentales. ¿Qué indica? Aparecen ocasionalmente o solo una vez y no forman parte de la acción principal. También hemos tomado en cuenta el cuento Pinocho y ahí está nuestro amigo Fígaro. Aparece en la historia unas 2 o 3 veces, sin embargo, no realiza ninguna acción que vaya a comprometer el objetivo de todo el cuento en sí, pero sus apariciones han sido pintorescas, simpáticas y obviamente es difícil olvidarlo. Bueno, estudiantes, en ese sentido, habiendo revisado los tipos de personajes en el cuento, vamos a fortalecer lo aprendido, para lo cual les voy a invitar a poder observar, leer el cuento de Pinocho. En el mismo van a poder identificar al personaje principal, aunque anteriormente ya habíamos identificado, pero también deben mencionar cuál es su finalidad u objetivo en el cuento. 2. También debemos escribir los nombres de los que consideras personajes secundarios. Y 3.
nombrar a los personajes ocasionales o incidentales y los momentos en los cuales aparecen en el cuento. Bueno, queridos estudiantes, espero que haya quedado muy claro esto de los personajes en los cuentos y las diferencias que existen entre personajes principales, secundarios y ocasionales o incidentales, ¿no? Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Ahora les invito a escribir un cuento donde el protagonista serás tú. Y bueno, estimados niños y niñas, ha sido un gusto. Hemos llegado a la parte final de la clase. Les invito a leer el texto del Ministerio de Educación para fortalecer tus conocimientos. Sobre todo, no olviden vacunarse para proteger nuestro bien más preciado, nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Hasta pronto y gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.